Bien. Bueno, entonces, retomando entonces el tema, vamos a compartir. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos revisando? Y vamos a entender de una manera más puntual lo que habíamos abordado en la clase inmediatamente anterior. Lo que sucede es que en mecánica de materiales, en resistencia de materiales, en análisis estructural y en diseño de estructuras de concreto y de metálicas, nosotros nos enfrentamos a problemas en la cual no necesariamente vamos a trabajar con unas condiciones definidas en unos ejes, X y Y, sino que muchas veces el comportamiento de un elemento estructural, sea una viga, sea una columna, sea un entrepiso, sea un elemento de una máquina, ¿sí? Sea un componente de un sistema, toca revisarlo debido a que la condición en la cual nosotros posiblemente estamos no es la condición más crítica. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer en ese caso? Hacer una transformación de esfuerzo que nos lleve ese efecto que usted tiene a una condición determinada. Usted diga, mire, es que tenemos que llevar a una condición más crítica. Inicialmente habíamos comentado que en realidad la condición real de los esfuerzos se tiene que trabajar en una condición de 3 dimensiones. Aquí estamos mirando. Pero como nosotros estamos aprendiendo hasta ahora en este curso a ver las condiciones más, digámoslo así, más sencillas, porque de lo sencillo nace lo complejo, pues habíamos empezado por considerar lo que trabajamos como la condición plana de esfuerzos. La condición plana de esfuerzos, ingenieros, pues no es nada más que esto, ¿sí? Pero siempre teniendo en cuenta o mirando hacia el horizonte lo que nosotros ya hemos visto, porque en realidad lo que nosotros estamos viendo en este capítulo no es otra cosa que la aplicación de lo que ya conocemos. O sea, ¿qué es la aplicación de lo que ya conocemos? La aplicación de lo que ya conocemos es que tenemos unos esfuerzos axiales, que son unos esfuerzos que me generan deformaciones o compresiones del elemento, y unos esfuerzos tangenciales o cortantes que lo que me generan son distorsiones. Venimos de las clases anteriores de hacer un estudio de cuáles son los esfuerzos de cizalla o los esfuerzos o las distorsiones o los esfuerzos cortantes. Ya podemos saber que en una sección los esfuerzos cortantes son máximos en el centro del elemento y que los esfuerzos debidos a la flexión, sí, también son máximos, pero en los extremos, siendo esfuerzos cortantes 0 en los bordes y siendo los esfuerzos cortantes máximos, y los esfuerzos de flexión máximos en los bordes. Eso es importante porque ustedes lo van a trabajar. O sea, en mecánica, en fluidos, por ejemplo, un fluido se considera que es un elemento que no tiene resistencia al esfuerzo cortante, por eso fluye. Pero mirarán, por ejemplo, lo que se conocen como líquidos newtonianos o líquidos no newtonianos, ¿sí? Mirarán, por ejemplo, que es un flujo laminar, un flujo turbulento. Y eso está relacionado directamente con el comportamiento de los esfuerzos cortantes que tienen. ¿Sí? Mirarán en mecánica de sólidos, por ejemplo, que un suelo no falla por esfuerzos a compresión, sino que falla por esfuerzos a cortante. ¿Sí? Un núcleo de concreto, como mirábamos en ese elemento, pues un elemento se le aplica un esfuerzo cortante, pero en realidad él no falla por elemento cortante, no falla por elemento a compresión, sino por un elemento acortante. Entonces hay que tener en cuenta que muchas veces las condiciones bajo las cuales está el elemento me lleva a unas condiciones especiales. ¿Qué significa eso? Pues significa que en realidad las condiciones más desfavorables son las que se han girado con respecto a un ángulo, ¿sí? Con respecto a un ángulo, que eso es lo más desfavorable que nosotros podemos presentar. Bien, en esa condición siempre se debe considerar primero, para analizar, una convención de signos. La convención de signos que nosotros vamos a trabajar a nivel del curso fundamentalmente está representada en este esquema. Una condición en la cual los esfuerzos axiales van a ser siempre positivos cuando están en esta dirección, o sea, saliendo del elemento, indicándome prácticamente tensión. Este elemento, miren que este elemento cuadrado, digámoslo así, este elemento cuadrado, va a tener una fuerza de tensión en este sentido y en este sentido, y va a tener una fuerza de tensión
en este sentido. ¿Sí? Y una condición de esfuerzo cortante que está representado en esta condición como una condición de equilibrio. ¿Sí? Siempre todo tiene que estar el elemento, pues se supone que está en equilibrio. Que esté en equilibrio no significa que esté en la condición máxima de esfuerzo. Ya eso es lo que nos vamos a enfrentar o lo que nos hemos enfrentado desde el video inmediatamente anterior. Pero bueno, la pregunta es, profesor, ¿qué sucede si yo este elemento que tengo acá lo hago girar? Lo hago girar así, un ángulo en este sentido. Entonces, la convención que vamos a tomar siempre va a ser la siguiente, que en esta condición de tensión los elementos van a ser siempre positivos y la condición, ¿sí?, de este elemento, miren que este elemento va de izquierda a derecha y este va de abajo hacia arriba, va a ser un cortante positivo. Esta condición se va a considerar que son la condición de convención de signos positivos. Por favor, digamos, prestémosle mucha atención a esta condición porque más adelante la vamos a necesitar a la hora de aplicar el concepto, o sea, la fórmula. Y vamos a considerar que si el elemento se gira en un sentido contrahorario a las manecillas del reloj, el ángulo lo vamos a considerar positivo. En caso contrario, pues lo vamos a considerar negativo. O sea, en este caso, este ángulo es positivo. ¿Por qué se hace siempre esas observaciones? Porque es que nosotros vamos a llegar a una condición de equilibrio en el cual vamos a representar una condición en un estado dado, que puede ser girado en el sentido de las manecillas, contra de las manecillas del reloj, o sea, así, o que esté con las manecillas del reloj. Entonces siempre vamos a necesitar una convención de signos. Pues nada, lo que sucede es lo siguiente, que si nosotros tenemos una condición como esta condición, pues podemos hacer un análisis. Porque ¿qué es lo que nosotros vamos a buscar? Aquí voy a pintar algo, ¿sí? Permítanme un segundo que se... Bueno, entonces... Okay. Bien, entonces, lo que nosotros estamos representando acá, ¿sí? Lo que estamos representando, pues que cualquier elemento yo lo puedo girar y lo que en realidad quiero saber es qué sucede en una condición, o sea, en una condición sigma. En esta condición yo tengo este valor de esfuerzo axial en X y en Y. ¿Qué es lo que sucede cuando yo lo tengo en una condición, ¿sí?, que se ha girado el elemento un ángulo θ, ¿sí? Tanto aquí, ¿sí?, como aquí, como esta condición de esfuerzos cortantes que genera. La pregunta es, ¿qué pasa, profesor, si yo giro? ¿La condición cambia? Lógicamente que cambia. Y eso es lo que se busca cuando nosotros tenemos este elemento. O sea, lo que sucede es, ¿y cuál es la aplicación directa? Yo les decía, muchachos, los concretos, los cilindros de concreto, que ustedes lo verán en estructuras de materiales o en diseño de materiales, dicen que lo fallan con compresión. Usted espera que el elemento falle así. Pero nos dimos cuenta, muchachos, en las fotografías, que las podemos revisar en el video en la clase inmediatamente anterior, muchas veces esas fallas son así. O sea, una condición de esfuerzo de compresión me llevó a esta nueva condición, una condición de esfuerzo, ¿sí?, de esfuerzo en X acá, cortante, aquí, ¿sí?, y axial en este elemento. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto valen estos valores si yo conozco estos valores? Pues esa es la pregunta a la cual nosotros tenemos que dar respuesta. Pues si tenemos esta condición, ¿sí?, lo único que tenemos que hacer es realmente un equilibrio. ¿Qué es lo que se va a equilibrar? Se va a equilibrar, ¿sí?, estos esfuerzos que van a ser bueno, nosotros en realidad, y aquí es importante hacer la claridad, nosotros no podemos equilibrar esfuerzos. Espere, profesor, ¿por qué no podemos equilibrar esfuerzos? Porque los esfuerzos son escalares, son números, ¿sí? Lo que en realidad nosotros tenemos que equilibrar son fuerzas. Y entonces, ¿cómo llego de un concepto de escalar a un concepto vectorial? Pues si usted multiplica el escalar por el área, eso le da una fuerza, una magnitud de una fuerza, pero ya le está definiendo que eso es una fuerza. Y una fuerza
debe tener magnitud, dirección y sentido. Entonces, digámoslo así, en cierto orden de ideas, usted transforma un escalar, que es este, lo transforma en una fuerza, que es este. Lo mismo acá, un escalar que es el esfuerzo cortante, al multiplicarlo por área, lo convierte en una fuerza cortante en este segmento. Eso es lo importante que nosotros tenemos que saber. Ahora, ¿qué es lo que hacemos acá? Pues en este sistema X' y Y', que el profesor Hibbeler, a quien le doy los créditos de estas gráficas, está mostrando en estos sentidos, lo que está haciendo es el equilibrio de fuerzas. No es otra cosa que sigma X' por A, que es la fuerza, pues debe equilibrarse con todas las componentes que me están dando las condiciones que teóricamente yo conozco. Espere, profesor, ¿cómo así? Claro, porque usted lo que conoce en realidad, lo que usted conoce son los esfuerzos en X y en Y, pero sus incógnitas son los esfuerzos en X' y Y'. Pero parta y entienda, mi respetado ingeniero, que usted sí conoce estas fuerzas negras que está pintando, las conoce. Claro, porque son los esfuerzos axiales y los esfuerzos cortantes en el sistema XY. Lo único que está haciendo acá es, miren, sigma X' por el área en la cual está aplicando la fuerza y empieza a igualar todas estas componentes que tienen acá, ¿sí? Todas las componentes, tau XY por sigma A por seno de X tita. Ahora, muy bien, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa, mis queridos ingenieros, es que las secciones sobre las cuales usted está equilibrando es una sección que tiene que ser la proyección del elemento sobre la sección que está analizando. Por eso es que salen estas componentes de las áreas. Eso es lo que salen aquí. Bueno, yo no me voy a enfocar mucho en esto, ¿sí? Porque esto es se los dejo digamos así, de tarea, por llamarles algo así, de tarea, pues para que ustedes lo revisen. Cuando yo equilibro esto y divido entre delta A, ¿sí? Delta A. Y aplico sencillamente, muchachos, estas identidades trigonométricas. Esto es muy fácil de ver, por favor, a quien desea completar esta parte de la charla, la revise. Simplemente mire cuáles son las fuerzas que está equilibrando y aplica esta sección. Llegamos a esta fórmula o a esta expresión, ¿sí? Que nosotros como ingenieros realmente lo que necesitamos es saber el concepto, de dónde nace y ver que lo podemos aplicar bien. Entonces, nos llega y nos dice la condición es esto. Y nos dice que el esfuerzo en el nuevo eje, en el eje que yo estoy analizando, no es otra cosa que la semisuma del sigma X más el sigma Y más el sigma X menos sigma Y por el coseno de 2 tita más el tau XY. Aquí, ¿sí? Aquí, muchachos, es donde debemos aplicar las convenciones que tenemos. Miren que la deducción está bajo las convenciones de que así es positivo, perdón, de que si tenemos este elemento, así es positivo, o sea, esto se tiene que equilibrar, o sea, en este sentido, este tiene que estar para abajo, este se tiene que estar para el lado izquierdo, ¿sí? Y que el elemento va a tener una condición de esfuerzos cortantes de esta condición, ¿sí? Tau XY va a tener esa condición de esfuerzos, ¿listo? Entonces tenemos este equilibrio. Entonces usted dirá, pero profesor, entonces ¿cómo hago yo para saber si es positivo o negativo? Pues lógicamente en esta parte, digamos, los ejercicios que nosotros vamos a abordar, pues le van a dar este gráfico. Permítanme, les indico eso, ¿sí? Les dan ese gráfico, les dicen cómo está, ¿sí? Entonces, ahora les hago una observación que creo, aunque la voy a revisar bien, creo que está mal del libro del profesor Hibbeler. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que esa es la convención que van a tomar. ¿Cuándo van a saber que esto es positivo o negativo? Pues dependiendo del gráfico que les den. ¿Cuándo este ángulo lo voy a tomar positivo? Cuando tengan esta condición. O sea, les están diciendo que el elemento está girando en contra de las manecillas del reloj. Eso es todo, no es más. Y es sencillamente aplicar la expresión que no sale de esta sencilla deducción.
que reitero, se las dejo de tarea, pues para el que sea curioso y quiera abordarla. No es otra cosa que el equilibrio de las fuerzas. No lo hago aquí, pues para no volver dispendioso esta charla. Pues bien, ¿qué es lo que pasa? Que si cuando yo hago el equilibrio sobre el eje X, me da esta expresión, ¿sí? Y pues me da la expresión del cortante en el nuevo sistema tau XY. Ahora, es importante conocer algo. Pero usted dice, pero profesor, yo tengo el X' y ¿cómo saco el Y'? Pues nada, ingeniero. Simplemente lo que usted tiene que hacer es al X' girarlo 90 grados. ¿Sí? O sea, este ángulo es tita más 90. O sea, 2 tita más 90. Cuando se hace esa expresión y sencillamente, muchachos, sencillamente se aplican las identidades trigonométricas, pues obtenemos el valor de sigma Y'. Eso es todo, ¿sí? No es nada más. Pero lo que nos debe, lo que tenemos que aprender de esta charla y lo que nos tiene que quedar claro de esta charla es directamente la aplicación de esto, ¿sí? Porque realmente, pues esto es la fórmula, unas fórmulas que usted prácticamente las puede encontrar. Usted dele, como dicen ustedes los muchachos ahora, googleen fórmulas de transformación de esfuerzos y le va a salir esto. ¿Pero qué significa esto? Estas son las condiciones de esfuerzo en un estado dado, ¿sí? Y este es el ángulo el cual yo voy a girar. Eso es lo que yo quiero. Lógicamente que si el elemento, ¿sí? No gira nada, pues esto debería llegar a la condición inicial. Pues miremos, mire, ¿qué pasa si este elemento no lo giro ningún ángulo? O sea, el ángulo vale 0. Esto me da 1, porque el coseno de 0, aquí me da 0, me da 1. Esto me da 0. Y miren que esto me está dando la semisuma. Entonces, sigma x sobre 2 más sigma y sobre 2 más sigma x sobre 2. Con este sigma x sobre 2 me da sigma x. Sigma y sobre 2 menos sigma y sobre 2 me da 0. O sea, sigma x es igual a sigma x. O sea, la condición está cumpliendo, ¿sí? Igual en todas las otras condiciones. Aquí, si el ángulo no gira nada, el seno de 0 me da 0, este elemento se me elimina, el coseno de 0 es 1 y me da que tau xy es igual a tau x', y' es igual a tau xy. ¿Sí? Lo mismo sucede con esta condición. Es simplemente, muchachos, que tenemos que entender que esa es la aplicación que nos da el elemento. Lo que les decía, muchas veces los docentes no nos enfocamos en mostrarles a ustedes la aplicación. Entonces, pues ya les estaba, en la charla inmediatamente anterior, les mostré cómo podemos hacer la aplicación de esta condición. Bueno, me permito hacer una observación con respecto al libro del profesor Kibbeler en el siguiente sentido. El profesor Kibbeler, en esta expresión, creo, sin embargo, voy a revisar, que tiene un error. Porque lógicamente, cuando tenemos este ejercicio, que ustedes, pues si quieren lo pueden ver, que simplemente aplicar, les dan el ángulo, todo es simplemente aplicar la fórmula. Miren, por ejemplo, en este caso, les dice que va a girar 30 grados en este sentido. O sea, en este sentido, si va con las manecillas del reloj, pues es negativo. Por eso es que aplica aquí el valor negativo. Pero aquí tengo que hacer la observación que dice, ¿sí? No, discúlpenme. No, aquí está bien. Entonces es en la versión que yo tengo. Este elemento lo toma así y dice que es positivo. Discúlpenme, ofrezco disculpas. Este sí está bien, en esta versión está bien. En la versión que yo tengo impresa, esto está tomándolo así y está diciendo que este es positivo. No, miren, aquí es importante mirar. Este elemento está en contra de la condición positiva que estamos considerando. Por eso acá es negativo. Y esto sí va en la condición positiva que estamos considerando. Es positiva. Pero miren lo que está pasando con el esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante, mis queridos ingenieros, pues está en contra de la convención positiva que se está considerando. ¿Cuál era la condición positiva? Permítanme, es importante de que aclaremos esto. Miren, esta es la condición positiva. Y el ejercicio nos dice que va en esta condición, entonces es una condición negativa, ¿sí? Y el ángulo que dice que es 30, pero en este sentido, entonces es un ángulo negativo. Entonces, pues prácticamente los ejercicios, y perdónenme la expresión, es reemplazar la fórmula y tener en cuenta esas condiciones. Pero, ¿dónde viene lo importante de este tema?
Lo importante que viene de este tema es en dos condiciones que le llaman los esfuerzos principales y los esfuerzos cortantes. Y me permito explicar qué es esto. Miren, muchachos, los esfuerzos principales es una condición en la cual solamente vamos a tener esfuerzos axiales. Y eso es importantísimo, por ejemplo, en el diseño de máquinas. Me decía un amigo mío, ingeniero físico, que tuvo la oportunidad de hacer el doctorado en la Universidad de Northwest, en Virginia, y que trabajó en el Instituto ¿de qué es? De propulsión de la NASA. Creo que en California, creo que es eso. Él me decía que una de las investigaciones más grandes que ellos tenían cuando hacían el diseño de las máquinas y de las propulsiones y todos los esfuerzos que hacían esto, era encontrar los esfuerzos principales. Entonces, pues para los que no estamos relacionados, ¿a qué se refiere? Son los esfuerzos en los cuales, muchachos, no hay esfuerzos cortantes, o sea, es un elemento que trabaja a esfuerzos axiales puros. Entonces tenemos que encontrar esas condiciones en las cuales tenemos unos esfuerzos axiales puros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues nada, es algo muy sencillo. Si usted quiere encontrar una condición de esfuerzo axial puro, usted lo único que tiene que encontrar es los puntos críticos, o sea, los esfuerzos en los cuales tiene máxima acción. Matemáticamente, nosotros podemos encontrar eso. ¿Cómo lo encontramos matemáticamente? Pues encontrando una derivada y igualándola a cero, ¿sí? Si encontramos una derivada y la igualamos a cero, pues vamos a encontrar ese ángulo en el cual, ¿sí? En el cual vamos a tener una condición de esfuerzo cortante nulo. Ojo, yo estoy diciendo esfuerzo cortante en el plano girado, ¿sí? Por favor, porque aquí hago la observación de que aquí aparece tau XY. Tau XY, ¿sí? Y esa condición de tau XY es la condición que tenemos en una condición dada, ¿sí? Recuerden que nosotros tenemos una condición dada, tau XY, sigma Y y sigma X y sigma Y. Lo que necesitamos saber es cuánto debo girar ese elemento o qué elemento debo revisar de tal forma que tengamos que encontrar los esfuerzos cortantes nulos o los esfuerzos principales, que son los esfuerzos axiales máximos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sencillamente derivamos la expresión, la igualamos a cero y encontramos los ángulos en los cuales no vamos a tener cortante o tenemos lo que se conoce como los esfuerzos principales. Ese ángulo nosotros lo vamos a evaluar, pues si hacemos esta derivada, que es una derivada bastante sencilla, la igualamos a cero, seno sobre coseno, me da tangente, este valor lo paso al otro lado a restar, pues este está restando, pues simplifica el valor, este valor que está multiplicando lo paso a dividir, y los ángulos en los cuales tenemos los esfuerzos principales va a estar dado en esta función, ¿sí? Va a estar dado en esta función. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues nosotros despejamos, ¿sí? Nosotros despejamos, si queremos, podemos despejar. ¿Qué es lo que encontramos? Pues encontramos lo siguiente, mis respetados ingenieros. Esto es lo que se conoce como normalizar los elementos. Seguramente ustedes lo vieron allá en álgebra lineal, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando usted tiene una función de estas y quiere hacer la gráfica, pues es muy sencillo, ¿no? Porque usted dice, vea, yo tengo que la tangente de este ángulo 2 θ es cateto opuesto sobre hipotenusa. Ah, muy bien. Si yo tengo cateto opuesto y sobre hipotenusa, pues lo puedo graficar. ¿Quién es el, cateto opuesto sobre cateto adyacente? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues digo, esto es el cateto opuesto, que es tau XY. Y esto es el cateto adyacente. O sea que como esto sale de un triángulo pitagórico, pues yo puedo encontrar cuánto vale su hipotenusa. Pues su hipotenusa es el cuadrado de este más el cuadrado de este, ¿sí? Igual a esto. Es interesante porque todo esto es geometría euclidiana. En geometría euclidiana eso no trabaja. Me decía este hombre que en algunos elementos tienen que utilizar geometría riemanniana y la geometría riemanniana ya no cumple esto. En la geometría riemanniana, la suma de los ángulos interiores puede dar mayor de 180 grados en un triángulo. En la geometría, en la otra geometría, la de
la hiperbólica, la geometría hiperbólica, da más de 180 grados la suma interna. Pero en el caso de que nosotros tenemos, que estamos aprendiendo, pues es geometría euclidiana, la suma da 180 y por lo tanto esto es un triángulo rectángulo que sencillamente, como tenemos los dos catetos, pues podemos encontrar la hipotenusa. Pero ¿para qué estamos encontrando la hipotenusa? ¿Sí? La hipotenusa pues la estamos encontrando, ¿sí?, para definir lo que es el seno de 2θ y el coseno de 2θ. Pero ¿para qué estamos encontrando eso? Pues estamos encontrando sencillamente, pues para reemplazarlo aquí. Si yo tengo, ¿sí?, el coseno de 2θ y el seno de 2θ, ¿sí?, pero con una particularidad. ¿Cuál es la particularidad que estoy encontrando? Estoy encontrando una condición de máximo, o sea, estoy haciendo esto igual a 0. ¿Sí? Si yo reemplazo estos valores de seno de 2θ y de coseno de 2θ en la expresión, pues llego a esta condición, ¿sí? Llego a esta condición, ¿sí? ¿Quién es el seno de 2θ? Pues el seno de 2θ es esta expresión, que es ¿quién? Es el cateto opuesto, ¿sí? El cateto opuesto sobre la hipotenusa. La hipotenusa ya la conozco. ¿Quién es el coseno de 2θ? ¿Sí? El cateto adyacente sobre la hipotenusa, que también la tengo. Si vengo y reemplazo en la expresión de transformación de esfuerzos, he llegado a una condición en la cual ya he eliminado el ángulo. Porque el ángulo no es una digamos, no es una variable, ¿sí? Por decirlo así, es una constante. Entonces, he llegado a una condición en la cual tengo unos esfuerzos que prácticamente, ¿sí?, son libres del ángulo, por decirlo así, pero que me están definiendo una condición muy particular. ¿Cuál? Que estos esfuerzos son en un ángulo definido, que ya sabemos cómo evaluarlo, ¿sí?, que es este ángulo. Miren, que es este ángulo, En esta condición voy a tener estos dos esfuerzos que son netamente axiales, o sea, son los máximos esfuerzos axiales que yo voy a tener. ¿Y cómo se evalúan? De esta forma, sigma X más sigma Y sobre 2, ¿sí? Entonces, sería interesante mirar si en una condición como la que está señalando el profesor Kibbeler en su texto, ¿sí?, se está generando una condición máxima de esfuerzos axiales, ¿sí?, donde solamente sean los esfuerzos axiales. Por eso este elemento falla así, ¿sí? Este elemento falla así. Nuevamente nos encontramos ante una fórmula, como llamamos los estudiantes, una fórmula pues que es simplemente aplicarla. O sea, ¿cómo evalúo, profesor, los esfuerzos principales? Son estos. Bueno, profesor, pero lo importante es, ¿qué son los esfuerzos principales? Son los esfuerzos en los cuales no tiene esfuerzo cortante. ¿Qué significa eso, profesor? Que si yo tengo este elemento y lo empiezo a girar, voy a encontrar una condición en la cual solamente voy a tener un esfuerzo 1 y un esfuerzo 2. Y no voy a tener en este elemento, esta condición desaparece, no hay. Simplemente hay esfuerzos axiales. Esos son los esfuerzos principales. Bueno, ¿tengo que aprenderme las fórmulas? Pues lógicamente que no, las fórmulas para eso están, pero tenemos que entender qué es lo que pasa. Entonces, en una cosa como estas, profesor, ¿será que el elemento falla porque alcanza los esfuerzos principales? Pueda que sí, eso es lo que sucede, que pueda que falle porque alcanzó los esfuerzos principales. Y los esfuerzos principales son los máximos esfuerzos que puede sostener un elemento. Entonces, volvamos al concepto que queremos entender. No necesariamente a usted le dicen un elemento, ingeniero, un elemento soporta 420 megapascales. Las varillas soportan 420 megapascales. ¿Será que soportan 420 megapascales? Atención, pero bajo otras condiciones no. O sea, que en un esfuerzo combinado, en realidad, ni siquiera nosotros tendríamos que evaluar los elementos con los esfuerzos que nos da una máquina universal. Tendríamos que evaluarlos con los esfuerzos principales que tiene ese material. Eso es lo que nosotros tenemos que saber. Y por eso es que muchas veces los ingenieros, nosotros pues perdemos el horizonte de qué es lo que significan las expresiones, nos enfocamos en unas deducciones, pero no entendemos qué es el concepto. Entonces, el concepto es precisamente que los esfuerzos principales, que es por decirlo así, la cuarta fórmula que ustedes tienen,
porque las tres primeras son estas, ¿sí? Las tres primeras, lógicamente, son la 1, la 2, la 3, que es simplemente cómo cambiar, y la cuarta es esta. Bueno, esta es la cuarta, que es el ángulo en el cual tenemos esos esfuerzos principales. Permítanme, hago la fe de rata ahí. Y esta es la quinta. Esta es la quinta, que es cómo evaluar esos esfuerzos principales. ¿Sí? Cómo evaluarlos y cómo encontrarlos. ¿Sí? Bien, nos enfrentamos entonces a una condición. ¿Qué es los esfuerzos principales? Unos esfuerzos en los cuales el cortante, y aquí lo está señalando el profesor Hibbeler, cortantes son nulos. Pregunta, profesor, entonces hay una condición en la cual solamente tengamos esfuerzos cortantes. O sea, en esta condición de esfuerzos principales solamente tenemos esfuerzos axiales. ¿Tenemos una condición en la cual solamente tengamos esfuerzos cortantes? Sí. Hay una condición en la cual tenemos nosotros esfuerzos cortantes en el plano, ¿sí? Nuevamente, ese ángulo con el cual nosotros vamos a evaluar ese elemento está dada por esta expresión. En este ángulo, ahora, en este ángulo encontramos una condición en la cual nosotros nos vamos a enfrentar a un elemento en el cual tenemos solamente esfuerzos cortantes, no más, esfuerzos cortantes, ¿listo? ¿Y cómo lo vamos a evaluar? Lo vamos a evaluar de esta manera, ¿sí? Tau máximo es igual a, en el plano, perdón, lo máximo en el plano es evaluado de esta manera, como semisuma al cuadrado más tau xy. Hay un esfuerzo, y bueno, en esta condición, esta es la condición tau máxima del esfuerzo. Entonces, miren, ¿dónde tendríamos que aplicar estas condiciones? Miremos la aplicación. Pues como estas son unas condiciones máximas de esfuerzos axiales, esta es en realidad la máxima fuerza, por ejemplo, que tendría un elemento a compresión pura, ¿sí? Este sería, cuando nosotros mirábamos las gráficas de esos puentes y de esos elementos en los que fallan, esa era la dirección en la cual aguantaban los esfuerzos máximos, ¿sí? Habían unos elementos que se hacían así. Ustedes lo recuerdan y si no, pues por favor los invito a que miremos el video, ¿sí? Habían unos elementos que evidentemente, ya lo vamos a ver en charlas próximas, el tema de columnas, esto se llama el pandeo del elemento. O sea, el elemento sufre esta deformación, esta barriga, por decirlo así, esta barriga, eso se llama pandeo de los elementos, ¿sí? Entonces, este elemento puede tener esfuerzo cortante, esfuerzo axial máximo, o sea, en este eje. Pero, ¿qué pasaba con algunos elementos que nosotros mirábamos? Que el elemento no fallaba así, sino que fallaba así, ¿sí? En este ángulo, con este ángulo, ¿sí? ¿Dónde están realmente los esfuerzos que soporta el elemento? Aquí y aquí. ¿Y cuál es realmente el elemento que está fallando? El elemento está fallando es por esto, por la combinación de esto y esto, de un esfuerzo cortante y un esfuerzo axial. En los ejes X y Y, no, en una condición tita, ¿sí? En una condición tita. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que nosotros deberíamos en realidad garantizar en el área de ingeniería estructural? Garantizar y realizar siempre son los esfuerzos cortantes máximos, porque en esta condición tenemos una condición de esfuerzos axiales puros, donde no tenemos esfuerzos cortantes, pero acá sí tenemos esfuerzos cortantes. Entonces, en realidad, tal vez nosotros estamos subdiseñando los elementos, porque lo estamos diseñando con unos valores en realidad menores de lo que está soportando. Ella puede soportar más o menos, pero en la ingeniería estructural se ha dado, digamos, perdón la expresión, la pela de diseñar bajo esta condición de unos ejes X y Y, pero no revisar bajo una condición de X y Y'. Pero pues les dejo el mensaje, ustedes que son el futuro de la ingeniería, pues ya espero que con estas charlas y con esto se hayan motivado alguno a estudiar la ingeniería estructural, pues para que revisen esos temas. Finalmente, para que terminemos este capítulo, ¿sí? Finalmente, nos enfrentamos a un elemento que se llama el esfuerzo promedio. ¿Y qué es el esfuerzo promedio? Pues como su nombre lo indica, ¿sí? Es el promedio de los esfuerzos que tenemos, sigma X más sigma Y sobre 2,
¿sí? ¿Y qué representa? En realidad está representando una condición media de los esfuerzos en un elemento, ¿sí? Es una condición media. Pues aquí lo estamos viendo, es un promedio, es la semisuma de los dos. Cuando estamos trabajando en el espacio, va a ser la semisuma de sigma X más sigma Y más sigma Z, pero no sobre 2, sino sobre 3, ¿sí? Los que tomen en el futuro cursos de mecánica avanzada, ¿sí? Esto se mira, por ejemplo, en el curso de mecánica de... En realidad, este curso debería llamarse resistencia de materiales, porque el curso de mecánica de sólidos involucra los conceptos de tensores y definiciones de tensores y otras cosas. Un curso pues, que yo quería proponer en el futuro, propondré en alguna universidad dictar a nivel de pregrado. Y ahí es donde ya se trabaja un poco más estos conceptos a nivel de matrices y de tensores. En realidad, una matriz es un tensor de orden 6. Perdón, de orden 9. Es un tensor de orden 9. Entonces, lo que pasa es que uno ya lo simplifica y puede hacer un análisis bastante, llamémoslo así, la palabra con todo respeto, bonito, de cómo es que realmente un material se comporta. El objetivo que yo busco detrás de esta charla, ¿sí? Esta charla, es que a ustedes les quede claro el manejo de estas fórmulas, no es más, ¿sí? Y eso es lo que busca el texto con esta condición. Es que usted simplemente, vuelvo y reitero, y me disculpan la expresión, sepan aplicar la fórmula. ¿Qué es sepan aplicar la fórmula? Simplemente que si les dan una condición, sepan que, perdón, que este es el positivo, que este es el positivo, y que esta condición, ¿sí? Es la positiva. ¿Listo? Todos estos elementos, pues todos van hacia allá. A un solo ejercicio se le puede aplicar todo esto, ¿sí? Pero lo importante es lo que nosotros tenemos que entender. Tenemos que entender primero, y hago un resumen ejecutivo, y aquí termino la charla, ¿sí? Porque pues no me parece a mí muy oficioso ponerme a reemplazar fórmulas con ustedes, muchachos, porque ustedes incluso son mucho más brillantes que yo para el uso de computadores y de fórmulas. Pero sí me permito hacer un resumen ejecutivo entendiendo. Primero, nosotros tenemos una condición de esfuerzo, que es esta. ¿Sí? Cualquiera que sea, la que nos quieran enfrentar. Esta condición de esfuerzo, yo como estudiante, la puedo revisar en un ángulo que yo quiera, siempre y cuando he considerado que estas condiciones son las positivas. Estas son las positivas, y que si giro ese elemento en esta condición, pues esa va a ser la condición positiva, ¿sí? La condición positiva. Que cuando hago un análisis de equilibrio, de una condición de equilibrios, no de esfuerzos, por favor, mis respetados ingenieros, estoy diciendo que los esfuerzos no los podemos equilibrar, lo que podemos equilibrar son las fuerzas, que al aplicar ese escalar esfuerzo por otro escalar, que es el área, lo multiplico y me da un concepto que es el de fuerza, el de magnitud de fuerza, y que si tengo el de magnitud de fuerza, pues voy a tener el de concepto vectorial de fuerza. Que si hago un equilibrio, puedo llegar a las deformaciones, en realidad también a las deformaciones, a los esfuerzos, girado ese elemento. ¿Que por qué es importante eso? Porque los elementos no siempre fallan en una condición definida, sino ellos fallan en la condición más débil, ¿sí? Como ya vimos en la clase y en el video inmediatamente anterior. Entonces, miren, esa condición, ¿cómo la voy a evaluar? Con estas tres expresiones. Si yo tengo el ángulo, pues simplemente reemplazar el ángulo y reemplazar estos valores con las convenciones que tengo y encontrar los esfuerzos que me están solicitando. ¿Qué es lo que me tiene que quedar importante de esa condición? Que como eso va girando, es una condición que va variando con el ángulo. O sea que voy a tener una condición en la cual esos ángulos, ¿sí?, lleguen a una condición mínima o máxima. Muy bien. ¿Cómo hago yo matemáticamente para encontrar esa condición mínima o máxima? Pues derivo la función para encontrar las condiciones de equilibrio, ¿sí? Cuando yo evalúo con la primera derivada, encuentro los puntos críticos, y si usted quiere ser más juicioso, pues derívela con la segunda vez y va a encontrar si ese valor es un máximo o es un mínimo. Recuerden que la primera derivada me indica para encontrar los valores críticos.
Cuando yo encuentro los valores críticos, encuentro los ángulos, en realidad el ángulo al cual estoy girando, es simplemente el reemplazo de esta fórmula. Cuando ya tengo el reemplazo de esta fórmula, puedo, digámoslo así, normalizar este gráfico. Normalizar es simplemente con esta función llevarlo a esta expresión y encontrar los valores de seno de 2 tita, coseno de 2 tita. ¿Para qué? Para en la fórmula que yo tengo de transformación de esfuerzos, en esta, reemplazar y encontrar en esos ángulos, cuáles son realmente, ¿sí?, los valores de esos esfuerzos 1 y 2, que son los esfuerzos principales. ¿Qué significa eso? Significa una condición que bajo cierto ángulo no voy a tener esfuerzos axiales, no voy a tener esfuerzos cortantes, sino netamente axiales, y que esos valores valen esto. Recuerden que la fórmula sí implica esto porque esto lo que está indicando es la condición inicial. La condición inicial sí puede tener una condición de esfuerzos cortantes, pero la condición final, la condición de esfuerzos principales, no, solamente tiene esfuerzos axiales. Finalmente, ¿a qué nos enfrentamos? Que si tenemos una condición, un ángulo en el cual solamente vamos a tener esfuerzos axiales, pues también vamos a tener una condición en la cual solamente vamos a tener esfuerzos cortantes, que es esta condición que simplemente, pues es igual que la anterior, se deriva con respecto al esfuerzo cortante, se encuentran los ángulos, se reemplaza en la fórmula del esfuerzo cortante en el plano y les lleva a esta condición. Y finalmente la condición promedio, que está dada por este elemento, que significa como el promedio neto de lo que está sucediendo a nivel del elemento. Si ustedes pueden ver, muchachos, que los invito, porque ya vamos terminando esta charla, es simplemente el reemplazo de estas expresiones en los diferentes elementos, no es nada más. Lo que nos tiene que quedar claro, lo que sí nos tiene que quedar muy claro, es qué significan las expresiones y para qué nos sirven. Eso es lo que nos tiene que quedar claro. En la próxima charla abordaré un par de ejercicios que voy a preparar fuera de estos elementos para que miremos la aplicación directa de estos conceptos y pues con eso terminaremos. O sea, esto realmente, muchachos, es simplemente la aplicación de la fórmula. No me enfocaré en eso. Me enfocaré de pronto en la aplicación de 1 o 2 ejercicios para que ustedes vean la aplicación. Porque todas las fórmulas, si me permiten, las puedo aplicar a un solo ejemplo. Si yo tengo esta condición de esfuerzo, le doy un ángulo y usted me aplica todo. Usted me puede encontrar la condición, ¿sí?, a la cual tiene solamente esfuerzos principales de axiales, como en este caso, que simplemente, vuelvo y lo repito, discúlpeme que reitere, es simplemente la aplicación de esa fórmula, ¿sí? O esfuerzos cortantes, ¿sí? O esfuerzos cortantes máximos, que vuelvo y repito, es simplemente la aplicación de esa fórmula, considerando esas convenciones. Un par de ejemplos, por ejemplo, en la falla de un muro o en la falla de un cilindro, sería interesante que lo revisemos, pues para que terminemos esto. Los invito